Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos aquí a Nico Sin Gluten, bienvenidos a esta primera entrevista del canal. Y en el día de hoy pues tenemos con nosotros a Mercedes. Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Nico, por contar conmigo y por invitarme. Encantada de estar aquí. Bueno, a Mercedes la conocí hace poco y creo que tiene una historia bastante interesante que contarnos sobre dieta sin gluten, que es lo que tratamos aquí, sobre autismo, que también he hablado en el canal. Así que nada, te cedo la palabra y que comentes, preséntate y comenta lo que creas oportuno. Vale, muy bien. Pues es todo tan amplio que tengo que empezar un poco por el principio, ¿no? Cómo llegué aquí. Yo voy a decir, bueno, me llamo Mercedes Mérida y soy restauradora, pero es que realmente ya hace muchos años que no ejerzo, entonces cuando digo soy restauradora, fui restauradora, pues ya no me considero, aunque sé trabajar, no me considero restauradora, ¿no? O sí, porque estoy restaurándome a mí, a lo mejor sí soy restauradora, no ¿Eh? todavía. ¿También? Tenía un taller de restauración de mueble antiguo durante muchos años, además una época que trabajamos mucho y aunque estudiando no es algo que no supiera, que ignorara, sabe perfectamente que, vamos, trabajamos con muchos tóxicos, con decapantes, con matacarcomas, con barnices. Ahora evolucionó todo mucho, hay barnices al agua, pero en aquella época los buenos trabajamos con disolventes y bueno, y los decapantes es muy, muy tóxico. Y me acuerdo que más cuando estudié una de las enfermedades relacionadas con los decapantes, los decapantes son unos productos que levantan la pintura, ¿no? Ah, Esto ujú, pues era cáncer de páncreas, o sea que no es ninguna tontería joder. lo que estás inhalando. Entonces, bueno, tienes deporte de protección y no hablamos de una máscara cualquiera, sino de estas que tienen los filtros, que hay que cambiarlos, etcétera, etcétera. Cosa que yo no hacía. Las tenía, ¿eh? No te voy a decir que no tuviera máscaras, claro que las tenía, pero la pones un rato, me molesta, la quito, de forma que estás constantemente inhalando productos muy tóxicos. Entonces, hacía pues como cerca de los 42 años por ahí, yo noté que cada vez iba peor y de repente pues caí en pica, de encontrarte bien, encontrarte mal y no tener nada, porque realmente si haces una analítica, pues los valores que te pueden mirar, pues yo estaba bien. Entonces, no tenía nada aparente, pero yo estaba fatal. Tenía una sintomatología que, bueno, que en un momento dado puedes acabar diciendo, bueno, pues una fibromialgia porque es una inflamación tremenda, te duele la cabeza, te cuesta pensar, em, tienes dolores musculares, puntos gatillos en muchísimas zonas del cuerpo, te funciona mal el intestino, te funciona mal todo el digestivo, estás sin vitalidad, no estás bien. Cuando arrancas el motor terminas haciendo día a día normal, pero cuando duermes al día siguiente volver a empezar es duro. Y cuando hablas de estas cosas, mucha gente se ve, vamos, se ve reflejada porque es algo que ocurre y eso entras dentro de esa etiqueta de la fibromialgia que ahí es como un cajón desastre que engloba mucho, ¿vale? Como no te vas a conformar quedándote así, pues entonces siempre estaba buscando y en uno de esos libros que me encuentro, me veo reflejada en mis síntomas y entonces hablaban de la candidiasis crónica. Menos mal que ya teníamos internet y entonces pues nadie me había hablado de la candidiasis crónica. Sí que yo había tenido hacía muchos años candida vaginal, pero nunca lo relacionamos con nada más como con una candidiasis crónica, ¿no? Y entonces empecé a leer sobre ello y la cándida es una levadura, está en el intestino, de una forma normal se alimenta de metales pesados, tiene su función y está bien, pero, que ahí está el pero, dependiendo de la microbiota que tengas, imagínate por haber tomado antibióticos, o por hormonas, anticonceptivos, por estrés, el intestino es muy sensible al estrés, entonces por haber tenido un grave estrés, por mala alimentación, hay un montón unos cuantos factores que puede hacer que se altere tu microbioma, ¿no? Y entonces a partir de ahí es los polis buenos que tienen a raya en este caso a la cándida, ¿no? Entonces, si no tenemos bien la microbiota, pues esa levadura se empieza a crecer y crece como un hongo con rizomas que te taladran la pared del intestino y, y lo que hace es hacer un intestino permeable y hace que el gluten, por ejemplo, atraviese y salga vamos, pasa al torrente sanguíneo
y te funciona como una neurotoxina o te produce inflamación o te produce ese malestar digestivo. Entonces hay muchas intolerancias y muchos problemas derivados de ese problema que empieza, por ejemplo, con la cándida, ¿no? Entonces fui descubriendo eso. Entonces, bueno, empecé a hacer los cambios. ¿Qué te recomiendan? A lo mejor yo no era celíaca, pero ¿qué pasa? Si tenía una invasión de cándida, al final tienes que quitarte el gluten igualmente, ¿no? Tanto si tienes parásitos como si tienes cándida, tal, tal, tal. Bueno, entonces yo empecé poco a poco, se montó una revolución en mi organismo, tuve una crisis curativa muy potente porque además debía de estar muy intoxicada de metales pesados y de cándida. La cándida al morir, como también se alimenta de metales pesados, también lo que hizo fue provocarme más sintomatología de crisis curativa, ¿no? Pero yo lo que hice fue, había leído que se empeoraba para mejorar y dije, bueno, nada, vamos a por todas. Y bueno, poco a poco fui limpiando el organismo, empecé con la dieta sin gluten, de repente ves que vas a mejor, a mejor, a mejor, empiezan todos los cambios. Luego me puse en manos de una nutricionista terapéutica que me enfocó mucho porque hay que ayudar mucho al hígado a limpiar. O sea, entonces no tienes tanta crisis curativa, va todo mejor, ¿no? Limpié mi organismo y en aquella época, cuando algo te va bien, ¿qué sueles hacer? Profundizar, ¿no? Yo me dedicaba a la restauración, pero de repente descubrí un mundo que era el mundo de la nutrición, el mundo de la salud, que me interesaba muchísimo, primero para estar yo bien, pero claro, después para estar yo bien y para estar mi entorno bien. Entonces, en aquella época, esto yo tenía un hijo, mi hijo mayor estudiando en Madrid, yo iba a Madrid a estar nutricionista, ¿no? Y entonces él estudia mucho, estaba muy delgado y yo le dije, bueno, quiero que venga a hacer una consulta con tuyo para que le pongas pautas de alimentación, porque ahora vive solo, etcétera, etcétera. Y él, mi hijo mayor, tiene síndrome de Asperger. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando va Elena a la nutricionista terapéutica, pues lo mismo, le quita el gluten. Nos hizo una analítica de metales pesados. Yo tenía el mercurio disparado y tenía aluminio, pero curiosamente yo tenía un motivo, que es la restauración, mi profesión. Pero mi hijo no lo tenía, no tenía ni siquiera amalgamas en la boca, esas amalgamas que se ponían antes de Sí, del mercurio. dentista, sí. Claro, él no. Entonces, yo, ¿tú de dónde? ¿Vale? ¿De comer mucho pescado? No lo sé. El caso es que él tenía unos niveles de mercurio también altos. Entonces, bueno, hizo una desintoxicación como yo, Hostia. con quelatos. Por ejemplo, la clorela es un alga que te ayuda a atrapar metales pesados para eliminarlos. Bueno, hicimos unos protocolos y él también empezó con la dieta sin gluten. Curiosamente, aparte de eso que decía, estaba muy delgado, bueno, empezó a coger peso y estar mejor, más fuerte. Él mismo me decía que estaba mucho más equilibrado, más sereno, porque tiene una mente muy activa, que no para, no para, siempre está pensando, es muy dinámico, es muy intelectual, lee muchísimo. Y entonces él mismo se empezó a dar cuenta que estaba más sereno. Entonces ahí ya ves la importancia, dices tú, a veces pensamos solo que sin gluten es ser celíaco, pero es que yo a lo largo de todos estos años no he conocido a una persona que no mejore quitando el gluten, porque simplemente mm, hay veces que, vale, no eres celíaco, no te sienta mal, no tienes una gastroenteritis o no tienes una diarrea, pero el organismo está trabajando con un alimento inflamatorio. Entonces, una proteína inflamatoria, al momento que la quitas, todo tu organismo empieza a funcionar mejor. Luego hay personas que te dicen, no, es que luego cuando lo vuelvo a comer me sienta mal. No, es que tu organismo dice, hombre, no me vuelvas a dar esto, ¿no? Porque me encontraba muy bien. Bueno, entonces ahí empecé primero yo por mi candidiasis, luego ya me di cuenta, entramos en el tema de mi hijo, que también empezó a reequilibrarse y estar mejor. Y años después me quedo embarazada con 44 años y tengo a mi hijo pequeño con 45. Y bueno, aparentemente todo iba bien, pero tardaban en hablar. Tenía 3 añinos, no fijaba bien la atención, empezaba como una alteración en el desarrollo, no era clara. Yo ya comíamos de otra manera, pero no habíamos quitado el gluten radical. Sí, a lo mejor compraba pan de centeno. Entonces yo veía alteraciones en mi hijo. Y entonces voy a un curso de etiquetado, cuando empezó la normativa europea del etiquetado, y veo en una diapositiva algo que nunca, nunca, es que nunca más lo volví a ver, pero ahí en aquella pared, yo estaba sentada, parece que de verdad que estaba hecho para mí, uno de los efectos secundarios de la celiaquía era el autismo. Y nosotros estábamos ya, que habíamos ido a atención temprana porque no estaban las cosas así muy claras, había cosas que no sabes o no quieres saber, pero ¿me entiendes? No.
había una alteración, era evidente, ¿no? Y ahí nos dicen que bueno, pero a mí no me sirvió porque en una hora tampoco puede saber mucho de un niño y de su conducta porque no te quiere hacer caso o porque no te fije bien la mirada en ese momento, ¿no? Porque no era claro. Pero sí que nos dijeron que, bueno, que pintaba mal, que se veía que un diagnóstico TEA, que había que hacer más pruebas y tal, y que se veía como severo, que probablemente que tenía que ir a un colegio de educación especial, ¿vale? Nos marchamos, la verdad que bastante serenos, porque como no me iba a quedar solo con esa pauta y como yo ya sabía cosas y había leído cosas, bueno, a partir de ahí, luego fue lo del curso de etiquetado y ya directamente ese día entré en casa y dije, aquí no entra ni una gota de gluten más. En aquella época vivía mi madre conmigo, mi madre mayor, pues tenía su galleta María, sus magdalenas, tuve que eliminar todo de casa y que no entra ni una gota de gluten. A los 15 días mi hijo pequeño empieza a hablar como un indio apache, pero empieza a hablar, o sea, ¿entiendes? Y conjugar los verbos. Comer, tal, tal, que no lo hacía. No, eran todas unas pataletas tremendas porque yo no le entendía, cosa que no me había pasado con el mayor. El mayor tardó en hablar, pero siempre nos entendimos muy bien, pero con el pequeño no. Y entonces, bueno, siempre eran pollos para todos, o sea, porque no, yo decía, bueno, es que, ¿qué me pasa? Porque no le entendía las cosas que me quería decir. Entonces siempre acababa con una perreta llorando, ¿no? Y y esos 15 días, que siempre no los olvidaré nunca, estuvo histérico. Nos dábamos cuenta, el padre y yo decíamos, tiene un síndrome de abstinencia. Y no es que comiera mucho gluten, pero lo poco que hacía, fíjate qué daño le hacía. A él le funcionaba como una neurotoxina. Entonces, que una anécdota muy curiosa, estábamos en una cafetería y yo estaba sentado hablando con un conocido, lo tenía sentado en un taburete alto al lado al niño, y de repente pasa un camarero con la bandeja, ¿no? Ofreciendo por el pasillo de la cafetería y mi hijo, pum, salta de la silla, va corriendo, tira del camarero, el camarero baja la bandeja, coge era un panecillo con jamón y el palillo, ¿no? Coge, arranca jamón y pum, mete el pan en la boca. Y yo me quedé pero a cuadros, ¿no? Y ahí ves el que estaba que rabiaba, como una Claro, persona que como, es como un mono. Claro, un es como un mono. mono, directamente. Claro Exactamente. que tenía Exactamente. ansia. Sí, sí. Entonces dices tú, wow, pero no lo imaginas hasta que no lo ves. Y luego también tienes que estar preparado porque dices tú, bueno, no, le sienta fatal esto porque está alterado. No, está alterado porque lo que le sentaba fatal era lo otro. Me acuerdo que Elena, nutricionista, me dijo en una ocasión, el alimento que más le apetece es el que más daño le está haciendo. Tú fíjate. Entonces Sí. puedes considerar lo contrario, pobre, ¿no? Es que tu cuerpo le está pidiendo, no, no está mandando él, está mandando, en este caso le hicimos pruebas, que es muy difícil, no suelen salir, pero hicimos pruebas de heces, tenía cándida mi hijo pequeño. Entonces volvemos otra vez a la cándida, el autismo, son cosas que como mm, no se están, o si lo están estudiando, al menos no llega al conocimiento como es debido, porque puede haber una celiaquía, puede haber simplemente un bueno, pues el hongos, cándida, parásitos que producen una alteración en el intestino, esa alteración estropea la pared intestinal, pasan lo mismo, alimentos que no tienen que estar en el torrente sanguíneo, llega al cerebro y te funciona como una neurotoxina. Es que es muy amplio. Entonces, como mínimo, para mí, como digo yo, siempre lo ideal es que te salga que eres celíaco porque ya lo quitas y Sí, mejor así para ya ti, lo ¿no? haces normal, claro, Claro, ya porque de la otra manera puedes dudar, sí, no, estás se lo tomaré, probando. no, porque me complico, no me complico, que hoy en día la verdad no hay que tenerle ningún miedo porque hoy no es como antes, es bastante más fácil. Mm. Hace muchos años era más lioso, pero hoy no, ¿no? Pero es que lo que te decía, es que se mejora, sí o sí, entonces hay que probarlo, sí. El ideal, yo siempre digo, oye, sí, probar a que hacer los análisis y que te digan que lo eres, porque de esa manera lo tienes más fácil con un niño, un comedor escolar, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, yo no esperé por nadie, porque yo a la pediatra le dije muchas veces, tiene mal aliento, es normal, tendrá moco, y yo no tiene moco, tiene la barriga siempre inflamada. Bueno, es pequeño. Vamos a ver, Mm. no me servía, que eras pequeño o moco, mal aliento. ¿Por qué? ¿Un niño pequeño de qué mal aliento? Y las heces no me gustaban, como son, eran pastosas, el olor. No soy médico, pero había cosas, indicadores que no eran tal. Le había dicho lo de la analítica de parásitos, no me hizo caso, pero bueno, ¿para qué quieres mirar eso? ¿Cómo que para qué? Entonces al final, cuando encuentras trabas, cogí
veo aquella pantalla, en aquel curso de etiquetado que me estaba alertando y lo quité. Pero esa noche de casa fuera. Y la evolución fue impresionante. Poco a poco, a mejor, a mejor, a mejor. De hecho, en una época que quedó con el colegio y le dije a la pediatra, quiero un justificante para el comedor. Y me dijo, bueno, yo no te puedo decir que sea celíaco, pero sí que me puso que había mejorado mucho al eliminarle el gluten. Porque lo que no iba a hacer Mm. era volver a dárselo y cortarle su desarrollo, ¿no? Entonces, un poco ya te inicio cómo llegué yo a esto. Y luego ya fue un parar de leer y leer y leer y encontrarme, bueno, con que fue una de las cosas que agradezco mucho. A veces como en la vida se te van poniendo todo cosas en el camino bueno, para evolucionar y para mejorar todo, ¿no? No, no, sí, la verdad tuviste bastante suerte. O sea, Uy, sí. ojalá todo el mundo, porque al menos en mi caso, claro, yo tardé muchísimos años en descubrir lo de la celiaquía y claro, eso es lo peor que te puede pasar porque seguramente lo que comentabas con el gluten, que llega al intestino permeable, se convierte en una neurotoxina, eso seguramente en mi niñez, mi adolescencia pasé por ahí, con el Mm. cerebro yo estaba como nublado y la verdad que eso, claro La que... niebla mental yo cuando estaba con esa invasión de Cándida y cuando, claro, tenía toda esa alteración con el gluten, con todo. Tú fíjate, yo- ¿te acuerdas no sé si habrás visto más la serie Ally McBeal, que ella visualizaba las cosas? Yo tengo ese punto de que visualizo mucho, ¿no? Lo que me están contando lo veo en imágenes y Sí, cosas así. Y yo en aquella época me visualizaba levantándome la tapa del cráneo y duchándome el cerebro. Imagínate cómo me sentía. Dios. Esa niebla mental, y pues no podía pensar, yo quería abrir y limpiar por dentro. Y eso lo consigues, lleva un tiempo. Y por eso además me acuerdo que aquel libro que leí yo, que era La candidiasis crónica de Cala Cervera, te decía luego, si haces 3 meses muy bien, limpias muchísimo el organismo. Y porque es la pregunta, ¿hasta cuándo tengo que comer así? Vale, vuelve luego a comer normal. Es que no, tú por tu cuenta vuelves. Ya no es una dieta, es un cambio de alimentación Mm, que no la quieres dejar, porque cuando vuelves a comer como antes, detectas todos. A medida que tú vas limpiando el organismo, te conviertes en un detector de tóxicos. Yo mm. por eso en la restauración entré en otro mundo, empecé siempre a leer sobre nutrición, sobre alimentación, sobre salud holística porque había estado muy enferma y había recuperado, entonces me gustaba profundizar y acabé teniendo que ahora tengo una tienda de productos psicológicos, herbolario, porque Mm. se me abrió un mundo. Entonces, pero digo, sí, restauración, vale, sí, puede que siga siendo restauradora, pero no te digo restaurando. A mí hay una frase que me encantó que era que te pasas la mitad de tu vida estropeando tu organismo y la otra mitad intentando arreglar lo que estropeaste. Entonces, un poco yo estoy en esa dinámica. Y en el caso de mi hijo, dice, suerte, es como se va enlazando la vida. Esa candidiasis mía ayudó luego a mi hijo Mm. mayor, todo lo que me empecé a estudiar y a leer por mi hijo mayor tuvo de bueno que el pequeño, boom, fuimos como la bala con él. ¿Por Claro, qué? de Porque una. fuimos enlazándolo todo. Entonces aprendimos todos de todos. No, no, eso es todo muy bien. Y una cosa, lo de los metales pesados, claro, yo eso recién más o menos estoy como viendo porque desde lo que la dieta sin gluten yo creo es como que es el principio de algo más, ¿sabes? O sea, Sí, en el absolutamente. caso del autismo hay como muchos factores, que yo creo que también genéticos, que como que hay cierta tendencia a o a intoxicarse o a acumular ciertas cosas que una persona, pues, digamos, neurotípica, pues no tiene. Entonces, claro, no sé si habría que ver como más cosas más allá del gluten. Por ejemplo, yo metales pesados no me lo he mirado, pero no sé si tú aconsejarías ver otro tipo de cosas, quitar tema también de colorantes, tema de comida orgánica. Hay que hacer una dieta muy limpia, absolutamente. Vivimos en un ambiente muy tóxico y bueno, Mm, nunca vas a llegar al 100% de nada, pero bueno, cuanto mm, más por lo menos cuides en casa.
y dejes esos extras o esos excesos para la calle, para el día cuando sales, porque en una burbuja pues no nos vamos a meter, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Eh, hay que, pero por eso hay que intentar todo lo que sea, vamos, que dependa de nosotros hacerlo lo mejor. Estoy totalmente de acuerdo, no solo comer sin gluten, porque lo primero, comer sin gluten es como simplemente, vale, no como trigo, ¿no? Pero puedes comer fatal comiendo sin gluten. Si de repente compras como sin gluten, comer sin gluten, comer sin gluten, me vale toda esa comida. Hay que ver los ingredientes, porque si es todo almidones de maíz, con muchísimo azúcar, con tal, vale, Mm, de hecho, la celiaquía puede convertirse en una diabetes como tengas una mala alimentación. Es sí, cuestión de hacer una dieta muy limpia porque tienes un intestino. Yo creo que hay una sensibilidad, ¿no? Entonces, lo que dices tú, metales pesados, y sobre todo, yo lo he visto en mis dos hijos. Hay esos cerebros que son más sensibles en todo, ¿no? Porque son sensibles orgánicamente, pero luego también a nivel de cerebro piensan mucho y tienen y más estrés oxidativo de alguna manera, ¿no? Y se sabe que los niños con autismo tienen más estrés oxidativo, de forma que los antioxidantes también son clave en todo esto. Son clave en general porque vivimos en un ambiente tóxico, pero en los niños autistas y en los adultos y de las personas que han tenido un daño como yo, pues también. Y luego, bueno, ya sabemos también que de alguna manera que el autismo está como muy identificado en los varones, en las mujeres, ¿no? Yo ahora pienso muchas veces si yo a lo mejor leve, pero también de alguna manera, yo cuando era pequeña no me gustaban las barracas, ni las norias, claro. ni todo eso. Iba y sabía estar, no iba a montar un pollo, ni iba a armar ningún escándalo. Pero vamos, no era un sitio agradable para mí. Me horrorizaba todo aquello y todas aquellas músicas de todos los carruseles y todo eso. Me parecía un sitio, cosa que yo iba con mis primas, porque íbamos mis padres, mis tíos y mis primas lo pasaban pipa, y yo pues era la rarita, ¿no? Entonces no pasaba de ahí, pero ahora lo pienso, digo yo, probablemente yo tenga ese punto también Sí, puede de ser. sensibilidad. Y digo, cuando era pequeña me escondía debajo de las mesas, cada vez que venía gente a casa, no quería ver a nadie, o sea, es que, pero nadie identificó eso con nada. Ahora es como mucho, bueno, en el momento que haces estas cosas ya te, sabes, bueno, yo al final me fui desarrollando más o menos igual. Y fíjate que yo de pequeña tuve muchísimas gastroenteritis. Mi madre decía, ay, el intestino delicado como yo, pero mi madre tenía un intestino delicado, hinchaba mucho. Tuvimos muchas gastroenteritis y me acuerdo de una muy, muy, muy exagerada en Galicia. Me imagino que entonces barrí con la flora intestinal, de aquella no se daban probióticos, y Claro. entonces, ¿qué ocurre? Proliferó la cándida, y porque yo empecé con muchos problemas ya en la adolescencia. Por Todo celiaquía esto fue no, no. mejorando, Celiaquía no te ¿eh? diagnosticaron. Me hice Celiaquía. una gastroscopia y me salió que no. Y las Y pruebas la de prueba de, Vale que no, de pero yo no Q2. como gluten, ni se me ocurre. No me hace una prueba. Es que Muy por bien. eso, si te sale, si la tienes, vale, estupendo. Pero el que no la tengas no quiere decir No quiere decir que nada, ¿eh? no quiere decir nada. Por eso, cuando hay una alteración, como mínimo probarlo. Y una de las cosas que me decías, ¿qué más cosas hay que hacer? La dieta limpia, no meter alérgenos, pero eso no, no nosotros, vamos, no nosotros, no una persona con autismo, con TEA, con una alteración en el desarrollo, porque también te hablaría de un hiperactivo y de una persona con déficit de atención. Yo metería, todos son Mm, alteraciones en el desarrollo y esto es para todo el mundo. Es que y si vas más allá, los que tienen autoinmunes, el problema empieza todo en también. un intestino. O sea, que es que Sí. el abanico lo podemos ir abriendo. O sea, que ahí hay que abrir bien la mente porque esto es mucho más allá, ¿no? Entonces, hoy en día se empiezan a saber cosas, entre una, porque eso yo a este premio Nobel, ay, no me saldrá ahora, el que descubrió el virus del SIDA, Mm, eh, Montañer, ¿no? Dijo, yo leí un artículo en su día que lo he perdido, yo creo que lo archivé, pero ahora no lo encuentro. Hablaba que mm, detrás de un niño autista hay parásitos, hay un intestino con bacterias, parásitos, etcétera, ¿no? Entonces no se mira y yo lo hablé muchas veces con madres y me dicen, ah, pues sí, pues tiene parásitos, ah, pues sí, pues tiene parásitos. Y eso no se está mirando. Desparasitamos a los animales, a los cachorros, a los gatos y a los perros, pero a nosotros no los parasitamos. Y antes hacía. Y yo ahora lo veo por la tienda, por el herbolario, que los que vienen a por orégano, por productos para desparasitar, el orégano es uno, sí. el acrílico, tal,
son los sudamericanos, están mucho más conectados, no han perdido esa conexión con la tierra y con la salud natural y holística, cosa que nosotros sí. Y ellos siguen haciendo eso. Y nosotros no sé por qué, debemos pensar que vivimos en un mundo estéril. Y no, no nada más lejos. El otro día estaba escuchando a una médica, una científica, que estaba relacionando tipos de enfermedades. Que prolifera muchísimo degenerativas tal, con los parásitos también. Entonces, y porque también hay parásitos, proliferan cuando el intestino está mal. Y cuando la microbiota está mal, por eso no es solo comer sin gluten, es también favorecer tener una buena microbiota. Y otra de las cosas que se saben en general con las personas, pero en especial en el autismo, es que hay un estrés oxidativo muy alto, ¿no? Entonces se está hablando cada vez más del glutatión, que el glutatión es una molécula que está dentro de las células, que es un antioxidante, el antioxidante maestro por encima de todos los antioxidantes, ¿no? Entonces, con la edad va disminuyendo y depende de tu manera de vida, tu forma de vida, lo puedes tener más elevado o más bajo, porque si tienes mucho estrés oxidativo, por mil cosas, por fármacos, por modo de alimentarte, por estrés de vida. Imagínate, tal, los deportistas es muy bueno hacer deporte, pero hay personas que lo llevan al límite, eso también está estresando el organismo. Entonces, el estrés oxidativo lo que hace es comerse los antioxidantes. Entonces, en esos casos necesitas potenciar los antioxidantes, potenciar, tener buenos niveles de glutatión dentro de la célula, el intracelular, el que uno fabrica, no tomarlo, ¿no? No tomar glutatión, fabricarlo dentro de la célula te va a favorecer el proteger a nivel celular y estar protegiéndote, como digo yo, un escudo protector frente al estrés oxidativo. Entonces se pueden hacer muchas cosas. Y yo sé de casos, conozco uno, que no ha eliminado el gluten, un niño autista, pero sí que ha empezado a tomar precursores de glutatión. Y los cambios han sido enormes. Entonces ahí sí que es verdad que favorece mucho cuando haces una dieta y tal, pero lo que sí que estamos viendo es que personas sin hacer tanto hincapié en la dieta, solo subiendo los niveles de glutatión, obtienen muy buenos resultados. Ya se intoxican de esa manera. No, a ver, yo Porque, algo he estado viendo porque, mm, claro, a mí me interesa obviamente a nivel personal y sí tenía como un conflicto porque con esto de la dieta sin gluten, claro, ha sido muy complicado, sobre todo porque ahora mismo se lleva todo de estudio que lo avala, me vale, si no lo avala, pues no me sirve. Y al menos si con esto de cometas de glutación, sí que yo busqué, encontré del estrés oxidativo. En concreto, sí que hay bastantes estudios que eso sí que lo afirman sí, o sea, no uno, sino varios, de que eso hay- sí que es un mm, problema real en el TEA. No se sabe si la dieta sin gluten o la dieta sin lácteos, sin caseína, vale para todos, pero lo que sí, la mayoría o la gran mayoría de no, estudios sí que están de acuerdo de que el estrés oxidativo con el glutatión y demás antioxidantes sí que funcionan bastante. O sea que sí yo que. desde luego en un primer momento lo eliminaría por una cuestión. Porque como está el organismo bastante dañado, vas a ir más rápido, vas a mm, apoyar antes claro. si lo eliminas. Entonces, porque de la otra manera, todo la glutatión que estés produciendo, los antioxidantes, es para reparar, pero no tiene que estar luchando todavía con una alimentación que en ese momento no sea beneficiosa, ¿no? Pero una de las cosas que se saben es que cuando suben los niveles de glutatión, como se va restaurando el organismo a nivel celular, pues se va restaurando la pared intestinal de forma que se va sellando. Mm, Cuando yo te decía que yo ya había sabido yo estas cosas en aquella época, yo tomé mucha clorela para eliminar metales pesados, pero lo que se sabe es que cuando tú fabricas glutatión dentro de la célula, tiene muchas funciones el glutatión, ¿no? Pero tiene cuatro básicas. Una es la del inmunológico, muy interesante, mm, pero la segunda, vamos a ver, una de ellas es la de desintoxicación celular. Entonces tú fabricas glutatión intracelular, el endógeno dentro de la célula, y va a limpiar la célula. Entonces, esa desintoxicación, que piensa a nivel de neuronas, el hígado fabrica mucho glutatión, a desintoxicar el hígado, va a ser todas las vías tipo riñones, pulmón, y va a restaurar el organismo de forma, y ese pared intestinal, de forma que vas a mejorar de intolerancias. Entonces, si tú en un primer momento por lo menos restringes, si quieres, no todo el gluten, pero al menos el trigo, sí. ¿vale?
Hay avena sin gluten, por supuesto, pero bueno, hay personas que no les va bien la avena, hay celíacos que no, pero bueno, a lo mejor la A avena mí no me va bien. o centeno que tiene menos gluten, claro, exacto, pero desde el momento que tú vas arreglando el intestino, las mucosas intestinales, vas reparando, también tomas probióticos, vas haciendo, entonces probablemente poco a poco, si no eres celíaco, vas a poder ir poco a poco incorporando y a lo mejor no vas a comer trigo, porque el trigo no es interesante, pero no porque ser autista, es que no es interesante para nadie, está muy manipulado genéticamente. Otra cosa es que comas una espelta. Una espelta es un trigo, pero no es un trigo modificado, es el trigo antiguo de montaña. En Asturias es la escanda, en el resto es espelta, vas a Italia es farro, también puedes ver camut, son trigos antiguos. Entonces, hay personas que simplemente con hacer ese cambio les va bien, o se pasan al centeno que tiene menos gluten. El problema es ese pan de trigo blanco, precocido, que le añaden gluten para que sea más Claro, esponjoso, que a la media hora ya está duro, que le añaden blanqueadores, que además esas plantaciones que son latifundios enormes, para que no les ponen un herbicida, ese herbicida te lo estás comiendo con la molécula del gluten. De hecho, hace 1000 años leí, me parece que era un estudio de la Harvard, que decía que no se sabía porque es tan exagerado las intolerancias que hay hoy en día al gluten y celiaquía, que abrían la posibilidad que realmente que lo que estaba reaccionando el cuerpo era al glifosato, al herbicida que va sí, eso lo asociado escucho. exacto, con las plantaciones, ¿no? Y entonces llega un momento y dices tú, vale, como ecológico, da igual, porque tu organismo, el momento que ve una molécula de gluten, ya va a ir a por ello, porque ya lo conoce y no sabe si hoy lleva glifosato o no, ¿entiendes? Ya está alerta. Entonces, sí que a lo mejor si desde pequeños comiéramos una alimentación ecológica sin toda esa toxicidad, a lo mejor no hubiéramos generado un problema de intolerancias, pero cuando ya está el mal hecho, es difícil revertirlo. Sí que sabemos que subiendo los niveles de glutatión y dándole un tiempo al organismo para desintoxicar, para regenerar, para volver a darle al sistema inmunológico su inteligencia perdida, que es cuando te ataca, o sea, para todo eso y tener antioxidante a un nivel alto, pues puede haber muchos cambios. Y a lo mejor esos cambios, cuando una persona no es celíaca como enfermedad, sí que de repente va a tener más tolerancia otra vez a sus alimentos. Y No, ahí también te puedo dar una pauta. Mi hijo come sin gluten desde pequeño, desde sí, entonces, ¿no? Y por un error, el padre comió una pizza en la calle hace un par de años y llevaba tiempo, estábamos dándole precursores de glutatión. ¿Qué ocurrió? Que si se le... yo llegué tarde y cuando lo dije, yo esto no me parece que sea sin gluten. Y entonces dice, acabaría, bueno, es que es fermentación lenta y se come el gluten. Dije, "Oh, por Dios". Yo ya pensé que, bueno, que estaba armada y encima no estábamos en casa, estábamos en un hotel. Y cuando llegamos, la dejó de comer, pero había comido ya la mitad. Y cuando llegamos al hotel, se le revolvía el vientre, se levantaba, volvía a la cama, pero no pasó de ahí. ¿Por qué? Porque ya tenía el cuerpo de otra manera y pudo soportar eso, cosa que en otras circunstancias, por mucho menos por unas trazas, a lo mejor teníamos toda la noche vomitando con una diarrea. Entonces ahí ves la diferencia de lo que es subir los niveles de glutatión. No quiere decir que él sigue comiendo sin gluten, pero ante un problema de contaminación no tiene ese problema. claro, ya su cuerpo ya es Está capaz de mucho más fuerte. desintoxicar. Sí, su cuerpo ya es Claro. capaz, exactamente. Y hace poco me decía una amiga que lo mismo, está tomando precursores de glutatión y lo que me decía es que antes no podía tomar lactosa y ahora no tiene problema. Conozco también otra persona que tiene intolerancia a la caseína y no tiene cada vez... no te vas a poner de repente a comer, pero si un día come un poco de queso de cabra que tiene es más suave, tal, no tiene ningún problema. Y antes no podía, o sea, ves cómo tu organismo va poco a poco restaurándose y bueno, y mejorando. Bueno. No, si te, yo al menos, bueno, si tal, coméntalo tú, ¿qué nos aconsejarías o qué recomendarías para subir esos niveles de glutatión, para hacer una mejor dieta, para poder ayudar a, bueno, en este caso a las personas con TEA, pero sería a la mayoría de gente también. La contea es fundamental y te voy a decir, hay, hace muchos años en una universidad de Canadá, pues unos científicos estudiando el sistema inmunológico, pues llegaron a la glutatión, ¿no? Uno de ellos era cirujano y se dio cuenta que
había algún factor que marcaba una diferencia entre una cirugía y otra, entre un posoperatorio y otro, que fueran las cosas mejor o fueran peor. Estudiando sobre sus pacientes, se dio cuenta que la alimentación era fundamental, que dependiendo cómo estuvieran alimentando, estaba mucho mejor para afrontar la cirugía. Pero profundizando más, llegaron que teniendo buenos niveles de glutatión, las personas afrontaban mejor una cirugía al posoperatorio, la eliminación de la anestesia, etcétera, etcétera. O sea, que todo fuera bien, ¿no? Entonces, en esa universidad había una otra científica, la Patricia Consaven, que era inmunóloga, este cirujano que Gustavo Bons era, también era científico, y estuvieron a trabajar, son como los científicos, no tienen prisa. Estuvieron desde los años 60 hasta el 95 y luego todavía siguieron trabajando sobre el inmunológico y sobre el glutatión. Entonces, hay una historia muy bonita y ahí hay muchos estudios que te van diciendo todo cómo fueron llegando a las conclusiones, ¿no? Entonces, el glutatión es una molécula que está dentro de las células. Es una proteína que se forma de 3 aminoácidos, ¿no? En teoría, esos 3 aminoácidos los tenemos en la alimentación. Dos de ellos, la glicina y el ácido glutámico, sin ningún problema. Y la cisteína también lo tiene la carne, lo tiene la leche, lo tiene los huevos, lo tiene el brócoli, algunas coles. Bueno, ¿cuál es el problema? Fabricamos glutatión. Y eso fue lo que descubrieron los científicos, que la cisteína es termosensible al calor, de forma que cuando cocinas los alimentos, se degrada. La leche está pasteurizada, la carne, dices tú, bueno, la tomo poco hecha, vale, pero aún así también es termosensible a los ácidos del estómago, de forma que se va degradando por el camino y cuando llega o no llega a la célula o llega a muy poquita cantidad, vale, a lo mejor en otra época no importaba tanto que llegara poca cantidad, cuando naces tienes el glutatión alto. La leche materna te aporta lo que necesitas para fabricar el glutatión, con un poco que a lo mejor que lo mantengas no pasaba nada. Pero volvemos a lo que hablábamos antes. Vivimos en un ambiente muy tóxico. La alimentación tiene toxicidad, la forma de cocinar, los fritos, los radicales libres. Parece que los radicales libres solo hablamos de ellos para las cremas, la cosmética. Los radicales libres, fumar, todo lo que estamos respirando es una constante. Yo te digo ya hasta los pensamientos, porque nos estamos Sí, deprimiendo. el ritmo de vida que es estrés, Produces estrés, un estrés estrés todo el rato. oxidativo grande, radicales libres. Y todo eso se va comiendo el glutatión, se va comiendo los antioxidantes. Mm, Dependiendo de tu alimentación, la persona que come frutas, verduras, pero cada vez se come menos verduras. Yo solo veo en la tienda. Y piensa que la clientela que va a un tipo de tiendas de productos ecológicos es la gente que se cuida. Aún así, dame el brócoli que no lo tengo que cocinar, tengo prisa. mm, Pero no voy a poner a picar acelgas y no sé cuánto y no sé qué claro. más. Entonces, porque estamos todos así, porque estamos en esa rueda del ratón, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos llega muy poquita cantidad, no fabricamos glutatión. Entonces, ellos lo que fueron viendo es que a partir de los 20 años empieza a bajar el glutatión en las personas. Bueno, y es verdad, a partir de los 20 ya uno empieza, no es igual, notas mucho de los 20 a los 30. Bueno, eres joven, pero no estás igual. A partir de los 30 igual con los 40 y a partir vas bajando. Pero es que a partir de los 60 el glutatión empieza a caer en pica. ¿Por Uf, qué? Porque te lo vas comiendo y no estás aportando, no estás fabricando. Entonces, ahí hay una cosa que siempre tenemos que explicar. Dices tú, ay, ve a tomar glutatión. No sirve. Tú tomas el glutatión y lo tienes en sangre como antioxidante con una vida media. Te dura Pero el que tu cuerpo va a reconocer, el que para regenerar, para hacer todos esos, lo que hablamos antes, esas desintoxicación, proporcionar la energía celular para todas sus funciones, el que sea un antioxidante, que sea ese escudo protector frente al estrés oxidativo, ese es el que tú fabricas dentro y necesitas ácido glutámico, glicina y cisteína. Si la cisteína no la aportamos porque nos llega muy poquito en la alimentación, ¿qué es lo que diseñaron los científicos? Voy, la leche materna. La leche materna tiene todo lo que el bebé necesita para fabricarlo, claro, y está cruda, no está cocinada, de ujú. forma que no se deteriora. Y encima en la leche materna, en la cisteína, está un doble enlace protegido que hace que atraviese los ácidos del estómago sin degradarse, ¿vale? Entonces, trabajan con sueros de leche. Entonces, lo que hacen es a través, que es la patente que tiene, en este caso, estamos hablando de Immunotec, es la empresa, que en un primer momento no existía empresa, pues estamos hablando de una universidad. Entonces, el inmunocal, que es el precursor que yo tomo y tomamos en casa, en aquel momento ni tenía ese nombre. Ellos lo llamaban suero de leche humanizado.
12 de suero de leche de vaca, sin antibióticos, sin hormonas, vacas de pasto, cogen de ese suero, escogen a través de un microfiltrado esa fracción sin caseína, sin lactosa, que como la leche materna, que prácticamente no tiene, que es además lo que puede dar, producir intolerancias, o cuando tienes intolerancias, que reaccione tu organismo. Entonces, sin caseína, sin lactosa, es un 0,05, algo así, con esa concentración de cisteína, al igual que la leche materna, que es una cisteína bioactiva, sin desnaturalizar, es tan crudo, en ese doble enlace, igual que la leche materna, que es un doble enlace protegido por una proteína que atraviesa los ácidos del estómago sin degradarse, llega al torrente sanguíneo, llega a la célula, a todas las células de tu cuerpo. Entonces empiezas a fabricar glutatión. Están los otros dos aminoácidos y llega la cisteína y dicen, ¡buah, por fin, ya era hora a fabricar glutatión! A partir de ahí empieza la magia. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de fármacos, no estamos hablando ni siquiera de un suplemento, realmente es nutrición, pero es esa nutrición que nos falta. Cuando tú la aportas al organismo, tu organismo empieza a fabricar glutatión y yo estoy encantada y doy gracias todos los días, porque siempre creí que quizá mi profesión de restauradora, yo siempre creo que se pueden arreglar las cosas. A mí el no es una Claro. palabra que no está mucho en mi Claro, vas pensamiento buscando ahí vocabulario. dónde puedo mejorar esto, Claro, puedo mejorar y lo de otro, puedo repente, tal. después de Es años de verdad. hacer y de hacer y de hacer, pero que todavía me falta, Ujú. todavía estoy cansada porque me quedé con una fatiga después de haber estado tan Sí. fastidiada y pensé que había tocado techo y que de ahí no iba a pasar. Y digo, "Ay, ya no sabes cómo cuidarte un poco más", y me aparece Inmunocal. Entonces yo empecé con mi hijo. Empezó tomándolo mi hijo y entonces yo le preguntaba y le decía, ¿qué notas? Y me decía, estoy más despierto. Cuando yo empecé a tomarlo, me di cuenta de lo que me decía, la claridad mental. Esa niebla, y yo probablemente, Jonás, se llama Jonás mi hijo, Mm. aún con la dieta sin gluten, jolín, omega 3 siempre le di omega 3 y probióticos, y siempre cuidamos mucho todo desde pequeño, ¿no? Aún así, lo que pasa es que a lo mejor no te lo sabes explicar, es pequeño, pero aún así, además yo creo que cuanto más inteligentes sois, más se percibe que no va bien tu cabeza, ¿no? Porque tú sabes lo que piensas y a lo mejor no lo puedes expresar. Y yo solo me daba Exactamente. cuenta Es con un mi hijo. conflicto enorme. Sí, 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 sí. Uf. Entonces muchas veces no te quiere contestar porque no, lo que piensan, y yo No como sé. hago, en menor medida me pasa un poco, prefieres no Sí, hablar sí. porque yo sé que pienso mucho mejor que hablo, entonces evitas a veces, ¿no? Entonces, y a veces hilaba mal el masculino con el femenino, el plural, hacía ahí unos varios que a mí me hacía mucha gracia, pero Mm. claro, la tiene, va creciendo y de repente empieza a focalizar mejor, a hablar mejor, a expresarse mejor, a ser mucho más ágil. Él es muy inteligente, es obvio, es un niño de altas capacidades, ¿no? Pero todos esos problemillas que tenía hace que eso pueda parecer un TEA. A medida que tú vas limpiando el organismo, esa alteración en el desarrollo, todo va mejorando y empieza a aparecer la persona que realmente es uno, ¿no? Sí. Yo es como, te lo juro, como lo veo. Y entonces, ¿qué le ha proporcionado ese precursor de glutatión, el inmunocal? Pues fíjate que a los pocos meses, lo que te acuerdas que decía la barriga inflamada, yo eso Mm. nunca dejó de desinflamarse. Bueno, fluctuaba un poco, pero ya estábamos, ya no sabíamos qué hacer, desparasitar esto, lo otro, tal. Y de repente veo que a los pocos meses la barriga está plana, el vientre está plano. Digo yo, uy, algo está pasando ahí dentro del intestino, algo está mejorando, ¿no? Y a mí me hace gracia porque lo tomamos a primera hora de la mañana y esperas un rato para desayunar para que tu cuerpo lo absorba y no interferir, que sea lo más rápido, es un antioxidante. Bueno, entonces hay veces, imagínate un domingo, y se levanta por la mañana, más tarde, lo que sea, y me dice, tengo hambre, yo quise desayunar, y dice, no, 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 lo mismo no can. ¿Por qué? Porque ya a mí me hace gracia, porque es pequeño, ahora ya tiene 14, podía estar en esa edad pasota, no pasa sin él. ¿Por qué no pasa sin él? Porque hay un estrés oxidativo de alguna manera, es generalizado, pero a lo mejor en él es mayor y entonces él nota esa diferencia y cómo tiene su cabecita Claro. tomándolo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues imagínate, si un niño empieza a tomarlo desde pequeño, es que va a ir, tenemos testimonios ya muy potentes de unos cambios muy profundos, sin hacer la dieta.
No te quiero ni contar lo rápido que irían haciendo si la dieta. además apoyaran con la dieta. Pero lo que estamos viendo es que con mucho menos esfuerzo, porque nosotros fue un esfuerzo, aquella no teníamos esto, fue un esfuerzo tremendo para ir limpiando su organismo, ¿no? Mm. Pero con mucho menos esfuerzo, al estar tomando precursor de glutatión, es que vas como la bala. Y un niño de 3 años que empezó el año pasado, pues la logopeda le dijo a los padres a la semana, oye, hay un cambio, va mejorando mucho. A la semana lo empezó a notar, porque es un niño de 3 años, es que enseguida cuando empiezas a fabricar un antioxidante, va muchísimo más rápido, pero en 2 o 3 meses empezaba a fijar la mirada en los padres. Imagínate lo que es eso, que no tiene nada que ver de estar con la mirada perdida a que te puedan fijar los ojos, ¿no? Y lo otro es un trabajo que vas poco a poco, pico y pala, haciendo, porque está muy bien la terapia conductual, pero si no apoyas con todo esto, al final te vas a quedar ahí con unos patrones aprendidos de terapia conductual, que es lo que yo veía porque con Jonás empezamos con la terapia conductual. Mm. Entonces él hablaba como un robot. Y cuando le quitamos el gluten evolucionó tantísimo que quedó, ya no pintaba nada con los demás niños, porque lo único que hacía era perjudicar, que los otros iban con un patrón de terapia conductual, que hablaban como un robot, y Juanes estaba evolucionando a pasos agigantados. Entonces ahí lo dijimos y tuvimos que ir por otro lado. Nosotros tiramos mucho por el deporte, por actividades, por relacionarse y por una dieta limpia. Teníamos, lo único con lo que tuvimos que teníamos problema era con el sueño, que era que ya no lo regulaba, y entonces ahí una neuropediatra me dijo, le das un poco de melatonina, y dije, bueno, también es verdad, si es la melatonina, o si no la produces, la necesitas. Y él con 2 gotinas es que ya le servía, ya se quedaba dormido. Pero es el día de hoy que ya nos la tenemos que dar, porque como todo se ha ido regulando, porque lo que te hace el precursor de glutatión es que tu organismo se vaya regulando, pues hoy en día no le hace falta. O sea que, madre mía, si con mi hijo todo lo que hicimos fue con trabajo y con esfuerzo, el tener el apoyo de un precursor de glutatión natural, no es un fármaco, es nutrición, es un aislado de suero lácteo, no Mm. tienes ningún motivo para no probarlo. Entonces, a medida que vas limpiando el cuerpo, vas viendo resultados. Y, eso no lo dije porque es que son tantas cosas, la última, porque Inmunocal tiene 85 patentes, creo que son, bueno, a ver, confundo, pero tienen muchísimos estudios, ¿no? Pero tienen la última patente de uso, una patente de uso que quiere decir que está demostrado que funciona en este caso, pues hay una patente como agente quimioterapéutico, y hay una patente para el autismo. Como precursor de glutatión, funciona, mejora la conducta de los niños autistas. No estamos hablando de curar nada porque Inmunocal no cura nada. Es un precursor de glutatión. Y tú, cuando tienes buenos niveles de glutatión, tu organismo se va a encargar de priorizar donde haga falta. Entonces, no es para nada, es simplemente un precursor de glutatión, eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, pero tú teniendo buenos niveles de glutatión, si tienes que desintoxicar, si tienes que regenerar, si, donde haga falta, y en el caso de los niños autistas, pues si hay un estrés oxidativo, que se sabe que hay un estrés oxidativo, pues va a ayudar a reparar y a vencer todo ese estrés oxidativo, a compensar, como lo quieras llamar, ¿me entiendes? Sí. Neutralizarlo, como quieras decirlo. Entonces, claro, al menos en mi caso personal, a ver, yo no llevo con el inmunocal mucho tiempo, pero bueno, eso es algo que yo creo que pienso que recomiendas si sabemos que puede funcionar sin dieta, pero ¿qué recomiendas? Que haya una dieta sana, por ejemplo, en mi caso, sin gluten, sin ta, o con solo inmunocal ya valdría, o... Bueno, es que, claro que voy a recomendar, pero es que no lo recomiendo por tu caso ni por el caso de nadie, es que voy a recomendar siempre una dieta sana. Es que es la base de todo. Entonces, tenemos un cuerpo físico y hay que cuidarlo. Eso es así, ¿no? Entonces, si vivimos en un ambiente tóxico, pues hay que intentar protegerse de ello. Y Monocal te va a proteger de ello, pero no, lo vas a dejar todo al Monocal, entonces vas a tener que tomar mucha más cantidad. Claro, claro, por eso digo, Y esto es así. si Lo bueno que comes tiene, comida basura y tomo claro, inmunocal, es como, vale, te limpio un poco, pero luego te vuelvo a ensuciar. Que quizás en mi caso o en el caso de mucha gente sea un fallo bastante común. claro, lo bueno que tiene es que
aún haciendo esas cosas vas a estar mejor, ¿vale? Ya. Pero vas a tener que tomar más cantidad, porque mira, te voy a explicar cómo yo lo veo, no a nivel científico, que yo no soy científico, Mm. pero si tú en el día a día tenemos estrés oxidativo, eso es así, estamos siempre fabricando radicales libres, ¿vale? Se están generando, vamos. Entonces, tú fabricas glutatión y si estás fabricando poco, lo que puedes con lo del día, ¿me entiendes? Claro. Estás neutralizando los radicales libres que se generan cada día. Pero, ¿y la restauración? ¿Me entiendes? Mm. Estás como en la primera capa, pero se trata de ir limpiando ya, generando ese intracelular en cantidades para. Entonces, claro, si o tomas mucha cantidad, que lo bueno que tiene es que no tiene sobredosis, estamos hablando de un aislado solo lácteo, estamos hablando de nutrición, de una proteína de muy alto valor biológico por encima, porque encima te estás alimentando bien, por encima del huevo. El huevo, todo se relaciona con el huevo, lo sabes que es 100, y a partir de ahí se mide cuánta proteína tienen los alimentos, y monocal es 160. O sea, estás tomando una proteína de alto valor biológico, te estás alimentando, pero lo más interesante, estás nutriendo la célula. Y la célula bien nutrida con glutatión alto es el que se va a hacer los cambios, ¿no? Tú, además hay una cosa muy curiosa que dijiste, lo de los estudios. Hay más estudios sobre el glutatión que sobre la vitamina C y la vitamina E juntas. Y en cambio es un gran desconocido. Pero yo estoy convencida que es cuestión de tiempo. Que ahora todo esto que nos va llegando, porque piensa que viene de Canadá, de una Sí. universidad, no es lo mismo que un laboratorio de repente te saca un producto con unos científicos, estén año tras año ahí, ¿me entiendes?, encerrados en su laboratorio haciendo su trabajo. Y luego cuando sale esto, no es lo mismo que no es y a mí eso es de las cosas que más me gusta y más fiabilidad me da el hecho de que haya, que todo parta también de unos científicos trabajando en una universidad. Y cuando de repente dan con esto, con este precursor de glutatión, dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Me entiendes? Claro. Porque evidentemente podían haber vendido una patente, podía haber quedado en un cajón olvidada, ellos ganan su dinero y está, pero se dieron cuenta de lo que tenían entre manos y del bien que podían hacer también a la humanidad. Y en ese momento empezaron con la venta directa ya en Canadá. Lo que pasa es que si no hay detrás una empresa y un empresario, se queda en Canadá, pasaba algo a Estados Unidos, un médico de Estados Unidos lo pasó algo a México, pero de ahí no iba a salir. Ya hace no demasiado, en 2017, o sea, hace 4 días, un empresario mexicano que lo conoció compró acciones de la empresa que estaba en Canadá, y a partir de ahí empezó el trabajo de difusión, difusión, difusión de país a país, y en estos 7 años está ahora en 18 países. En España llegó sobre estas fechas en el 19, pero claro, le tocó también toda la época del 20, entonces tampoco hubo mucha difusión, empezaron un poco los Zoom, como estábamos haciendo ahora, que es lo bueno que tenemos ahora con Mm. todo esto para poder no, pasarnos la información, que de la otra manera, bueno, es de boca a boca, que al final, porque lo que ellos saben es que es algo, los productos naturales es mucho más difícil de difundir y llegar al público, ¿no? Porque es así. Aparte de tú, un producto natural, yo lo veo en la tienda, en el herbolario, tú no puedes decir, esto es para el hígado, o esto es para, es diurético, o esto es para tal. Eso es exclusivo de los fármacos. De forma que tú, si tú ves aislado de solo lácteo, proteína whey, no es proteína whey, no es la que toman los que van al gimnasio para hacer masa muscular. Estamos hablando de algo más. Claro que es un solo lácteo, pero no es cualquier solo lácteo, es una concentración, ¿entiendes?, de cisteína bioactiva, una concentración muy alta, es un aislado de solo lácteo, con esa concentración de cisteína, con esa patente está demostrado que es precursor de glutatión. Está en el Vademecum en Estados Unidos y en el PDR americano, en el CPS canadiense, que son como el Vademecum en España, los libros de referencia médicos. El libro que tiene, pues ahí está, como un nutracéutico, que es un nutriente con calidad farmacéutica. Está demostrado que es un precursor de glutatión. Entonces, eso es muy interesante porque estamos hablando de algo natural que no interactúa con un fármaco, que lo puede tomar un bebé, que lo puede tomar un anciano, que que te ayuda a fabricar un antioxidante, que fabricando ese antioxidante te va a ayudar a reequilibrar tu organismo, que lo puedes tomar en el tiempo porque te estás alimentando, pero estás siempre, ¿me entiendes?, manteniendo tu organismo en óptimas condiciones. Entonces y en eso ya en situación normal, de prevención.
para no enfermar, para estar siempre bien. Pero si encima ya tenemos un daño, el que sea. Hablamos del autismo, de la alteración del desarrollo, una celiaquía, un autoinmune, asma, todo. No, y vuelvo a decir, no es ningún suplemento, ningún producto milagro, solo es un precursor de glutatión, pero es tu organismo, cuando fabrica glutatión, el que va a hacer todas esas funciones para intentar lo que decía, hablaba antes, digo yo siempre creí que se puede, que uno puede mejorar, que hay maneras. Bueno, pues a lo mejor lo que no sabía era que te faltaba algo, porque lo ibas a ver, pero en el momento que lo pruebas, yo que tuve mucha suplementación cuando estuve tan fastidiada, te das cuenta que esto es otra cosa, porque realmente lo que es un bienestar general. A medida que lo vas tomando, un día pues te das cuenta, yo tenía esos moscas volantes en los ojos, cuando miras así a la luz, que me empezaron con 20 y pico años y que me dijo el oculista que era para siempre, y se me quitaron. Joder. Entonces, atando cabos, dices tú, no, por algún motivo, sí que además la primera vez que tuve esas moscas volantes sé perfectamente dónde fue. Iba deprisa, tenía mucha prisa, tenía mucho estrés en aquella época, trabajaba en una gestoría, tenía mi hijo pequeño, llegaba tarde todos los días a buscarlo en el colegio, siempre iba estresada, siempre tal. Y me acuerdo perfectamente de que me aparecieron las moscas. Y estrés oxidativo, ¿vale? Entonces, ¿qué estás haciendo fabricando un antioxidante? Desoxidar. Envejecemos porque nos oxidamos. Las enfermedades vienen porque nos oxidamos. Y nos oxidamos muchas veces por nuestra mala alimentación. Comemos a veces la alimentación tiene muchísimo azúcar, todo eso te va cocinando por dentro, vas oxidándote. Entonces, si apoyas con la alimentación, estás ayudando más. Y lo que va a hacer Inmunocal y que tú tengas un proceso de glutatión es todo el trabajo, pero si tú apoyas, ¿me entiendes? Mucho mejor, más rápido y con más beneficios por salud. Y en un niño, la dieta limpia, claro, porque además yo eso también lo he visto mucho, que los niños con TEA tienen una adicción tremenda al pan. Claro, después lo fui viendo cuando mi hijo me pasó aquello y en aquella época íbamos a alguna reunión en la asociación donde había todas las terapias conductuales y todo aquello, yo me fijaba y lo que estaban comiendo los niños siempre era pan. Y se tiraban al dulce, se Sí. tiraban a todo esto. Yo lo comentaba en los parásitos y me dijeron, bueno, no, ya les preguntaré al pediatra y no sé cuánto. Dicen que bueno, sí, pero que no tiene importancia. Yo, pero ¿cómo no va a tener importancia? Un No se niño lo plantean. que está en crecimiento, que está desarrollándose, que tiene algo ahí que le está robando nutrición, alimento y que te está estropeando el intestino. Sí. Es absurdo, ¿cómo puedes pensar que no tiene importancia? Y yo eso lo viví, porque cuando la pediatra le pedimos análisis de heces, dijo, es que es duro, ¿eh? Lo que voy a decir, a ver, pues siento No, no, vergüenza. tira, tira, tira. Una cosa como esa, pero me dijo, ¿pero a qué te dedicas? ¿A mirar las cacas? Me contestó eso. Claro, es importante, sí. No quería hacerlo, al final conseguimos que lo hiciera y salieron dos parásitos. Son pequeños, pero tenía dos tipos de parásitos. Sí. Y bueno, ¿y para qué se los queréis quitar? Nos dijo. ¿Cómo que para qué se los queremos quitar? Hostia. Claro. Entonces, no le dan importancia. Y yo cuando hablé con la neuropediatra, porque cuando fui a una revisión al año, la mejoría había sido tan brutal quitándole el gluten, que me dijo, te lo juro, porque a veces memoricé la frase, dijo, sé que hay mucha gente como tú con muy buenos resultados, pero como no es científico, así, me lo respetó. Dije yo, claro, y Claro, como no, como no es científico no vale. sabes que a mí me está funcionando y que hay más gente como yo que le está funcionando y no se lo dices al quinto que no lo Claro. sabe, que llega detrás de mí en la consulta y no lo sabe. Mm. Es obligado a decirlo. Mira, hay gente con estos resultados. A mí lo único que me ofrecieron en el hospital era hacer un escáner. Digo, yo, ¿para qué quiero hacer un escáner? Bueno, es lo que yo te puedo ofrecer. Pero tenemos que poner anestesia general. Pero claro, es un niño, se va a mover. Digo yo, o sea, que le voy a poner anestesia general a mi hijo de 5 años para hacer un escáner, porque imagínate que dice, ah, mira, tuvo un golpe. Digo yo, ¿y de qué me sirve? Bueno, no, solo por conocimiento, porque realmente nada puedes hacer. O sea, Mm. un escáner que son cuántas fotografías, ay, no me sale la palabra. Eh, Radiografía. radiografías, son un escáner, un montonazo, ¿no? Eh, Le sometes a todo eso, le pones de esa general a un niño de 5 años. Eso es lo que me ofrecían. Y lo otro, o sea, hay gente como tú con buenos resultados, pero no es científico. Es una barbaridad. Eso es Entonces, durísimo. ¿a quién nos apoyamos entre nosotros?
yo tuve lo que tú dijiste, suerte, evidentemente tenía una predisposición a no quedarme como estaba. Eso, claro, la suerte no te llega porque sí, porque tú buscas, ¿no? Entonces buscas y encuentras. Y entonces, y también la difusión, lo que estás haciendo tú, lo que hago yo en la tienda todos los días. Hay gente que pasa de mí, pero hay otros que no. Y estamos para los que quieren esa palabra que se, en ese momento dicen, wow, ahora entiendo. Porque todos hemos pasado por una palabra, una frase, alguien dijo algo que de repente dices tú, claro, y te das cuenta de muchas cosas porque no te encajan y de repente empiezas a hilarlas y de repente me empecé a acordar de mi hijo mayor que yo ya le hice Mm. una analítica de veces cuando era pequeño porque no me gustaban tampoco. Claro, luego vas aprendiendo y él tenía hipertrofia, las amígdalas enormes. Ya cuando nació me dijeron en maternidad, el pediatra me dijo, no sé lo que aguantarás sin que le quiten las amígdalas, aguanta todo lo máximo que puedas, pero con esas amígdalas acabarás quitando. O sea, efectivamente con 5 años se las quité, pero yo ya no podía más, estaba siempre tomando antibióticos. Siempre se ponía con 40 de fiebre, una semana en casa, otra semana en el colegio, dos en el colegio, una en casa, siempre, constantemente, constantemente. Yo creo que nunca, me parece que lo máximo que llegó a ir al colegio seguido fueron 3 semanas. Claro, antibióticos, 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 barres la flora intestinal. Entonces, a partir de ahí también empiezan los problemas. Entonces, a partir de ahí yo fui entendiendo muchas cosas. Entonces, no son 2 más 2 cuatro. Hay muchas cosas en las que te puede producir una alteración, pero hay veces que simplemente es la conexión intestino-cerebro. Eso es, cada vez hablan más de todo esto. Mm. Antes, cuando yo empecé con la candidiasis y hablaba de los probióticos, pasaban de mí olímpicamente y ahora amigas mías me decían, oye, aquello que nos decías, esto, es Tienes verdad. razón, claro. Sí, y bueno, pues sí, pasaba ahí de mí, era llorar una petarda. Es que yo haciendo eso, ay, no, ¿por qué esto? La flora intestinal. Claro, cuando no llega, pero ahora mismo esa información, es que todo cambió mucho. Ahora hay mucha difusión, hay la alimentación, la nutrición, que no es alimentación, porque no es lo mismo comer que nutrirse. Está Mm. cogiendo mucho auge, ¿por qué? Porque estamos en un mundo súper tóxico, con un montón de procesados, todo el mundo de repente tiene intolerancias. El que no está cansado, vamos, ¿quién no está cansado? Todo el mundo está agotado. Trastornos del sueño, o sea, vale, no te estás muriendo, pero no estás bien y queremos estar bien. Entonces, todo esto ayuda un montón. Vale, y llevándolo un poco a la parte del TEA, porque esta parte sí que quiero comentarla, ¿no? Que a mí me parece, claro, porque tú empezaste un poco por instinto, un poco porque viste un cartel, porque viste no sé qué, y no les estabas dando ninguna alimentación que les fuera a hacer daño. Yo, al menos yo también por la parte que empecé el canal y por la parte de comentar mi historia, es que muchas veces, al menos en el colectivo TEA, y es lo que siento, es como que la parte un poco de lógica y de instinto se ha perdido bastante y Sí, ponemos a la ciencia como el nuevo Dios, como, claro, ahora ya no es el nuevo Dios, si aparece un estudio que lo certifica, me vale, si aparece un estudio que dice que no vale, ni siquiera, ni voy a intentarlo, aunque sea, aunque sé que, por ejemplo, en este caso, la dieta sin gluten no me haría ningún daño, o ponte el inmunocal, que ya sabemos que es algo natural, no me haría ningún daño, yo prefiero quedarme en mi zona, decir, ay, es que esto no vale, esto hasta que no se haga estudios 50, 100 estudios, ni voy a intentarlo. Claro, ¿cómo crees que se podría enfocar todo esto para poder, si se está haciendo mucho avance, pero yo creo que todavía hay un nivel de resistencia muchísimo a que a partir de estas dietas alternativas, estos métodos alternativos, las personas con TEA pues puedan mejorar, porque sí que hay como una cosa de, sí, casi como una cosa de orgullo, de decir, soy así y me quedo como estoy, pero si hay alguna manera, no es nada para intentar dejar de ser autista, sino para mejorar la calidad de vida. Yo lo veo así, yo sigo siendo autista y yo sigo teniendo Asperger, eso no ha cambiado, pero con esto puedes mejorar tu calidad de vida, puedes vivir en el mundo real, porque en el mundo real la cuestión es que con Asperger nadie le está, no tenemos un cartel, ¿sabes? No tenemos un cartel de soy Asperger, vas a tener que vivir exactamente igual
Y yo creo que si tienes las mejores herramientas para poder enfrentar el mundo, para poder enfrentar todo lo que venga, mejor que mejor. ¿Cómo podríamos, cómo crees tú que podríamos concienciar a esa gente a que se abra estos nuevos caminos, a estas nuevas perspectivas? Vamos a ver, es que lo de la ciencia es muy amplia y cuando hablamos de estudios, ¿quién va a hacer, si un laboratorio hace un estudio, lo hace para un fármaco concreto, no estamos hablando de dietas, nadie va a Claro. hacer un estudio. Esa es la realidad, que no va a hacer nadie un estudio. Hay un cambio, porque el otro día me dijo una mamá que empezó, que no le había quitado el gluten, le estaba dando inmunocal y ya había una mejoría. Y le dije, pues si además haces estas cosas vas a apoyar mucho más. Y vino a verme justo ayer a la tienda y me dijo que el cambio espectacular. Y digo, "Ay, tienes que hacerme un testimonio". Y me dijo, Dame un mes más, que quiero que sean 3 meses, y lo hago, ¿no? Y entonces, ella, fíjate, sí, también está la suerte, porque al final también los médicos son personas. Me dijo que a los pediatras que se lo dijo, todos le dijeron, siga así, qué bien. O sea, ellos, una cosa es que ellos, como no tienen el protocolo, no lo van a difundir, pero sí algunos ya tienen el conocimiento. Y aquí es ciencia y evidencia. Y si hay una evidencia de que esto funciona, a Exactamente. ver, fastidies, no me tengo que tener ningún estudio, es que hay una evidencia que esto funciona de esta manera, ¿no? Y además, esto, en el caso de Monocal, lo bueno que tenemos es que hay ciencia detrás, porque todos estos tienen 26 estudios a doble ciego. Ahora mismo hay un estudio a doble ciego en la Universidad del Valle de Hebrón sobre inmunocal y la fatiga crónica. O sea, no para de hacer estudios. Pero ¿quién hace los estudios? Empresas externas, universidades. Entonces, también eso también es importante. Es un estudio a doble ciego y encima hecho por una empresa externa. Lo que diga es lo que va a decir la universidad, ¿me entiendes? Mm, Entonces, en el caso, para tener esa patente de autismo, se hicieron los estudios. Y luego esos estudios avalan que mejora la conducta de un niño autista. Como en esas 80 patentes que tiene de uso, están pues que funciona utilizándolo para esto, ¿entiendes? Esas son las patentes de uso, ¿no? Entonces, ahí sí tienes esa parte científica con inmunocal, pero con una dieta nadie se va a poner a hacer una. Es que eso claro. no va a ocurrir. Hay muy pocos No, porque estudios y han sido con muy poca gente y claro, sí. como se agarran de ahí y es verdad, no os juzgo porque es verdad que no hay mucho, pues ya, no vale. Entonces, claro, otras cosas como puede ser esto, pues quizás se ven un poco perjudicadas, pero en el fondo ahora mismo hay un montón de estudios sobre el Yo tema también. entiendo que hay veces que es que también somos un poco rígidos y nos cuestan los cambios, ¿no? Sí, Pero, pero vale, esto es que me hace gracia lo de neurotípicos y siempre se habla de la rigidez del autista, pero yo veo más rigidez en los neurotípicos que en una otra persona y lo veo todos los días. ¡Ay, mm, quitar el gluten corona! Entonces, ¿qué como? ¿Vale? Las sí, lentejas, garbanzos, arroz, alubias. Te digo que comes, que es más, vamos a ver, de todo. Solo tienes que eliminar, vale, eso uno. Y luego, esto, con los cambios de alimentación, ya te digo, a todo el mundo le cuesta. Cuando hablo de mirar los ingredientes, para que no tengan el potenciador del sabor, que no tengan, porque además hacen que los alimentos sean comida basura, que como potencian el sabor, le cambian el sabor, entonces que sepa bien, entonces son adictivos y comes un montón y como sabe rico, aunque mm, estés comiendo una porquería, ¿no? Entonces a la gente dice, uff, voy a perder tiempo mirando los ingredientes. Y digo, pero vamos a ver, es tu salud. Es que también hay que comer con inteligencia, digo yo. Mm, Pero eso ya es cada uno, cada persona. Sí que hay una cosa que es real. Para hacer los cambios, tienes que saber por qué los haces. Si yo sí, te digo, quita el gluten, ¿por qué? Porque lo digas tú, no lo voy a hacer. claro, Desde el momento que yo me informo y empiezo a leer por qué, qué produce, cómo trabaja un intestino, cómo trabaja, ¿me entiendes? Todos los... Entonces es cuando dices tú, wow, me encaja, y entonces es más fácil que lo hagas. mm, Entonces ahí lo que siempre animamos es, vale, nosotros ahora mismo estamos informando, estamos difundiendo, simplemente das una idea. La gente no tiene que quedarse con eso, ahora tienen que investigar. claro. De hacer un trabajo por sí mismo, Claro, para eso es la difusión, para dar a lo mejor ese puntín que te faltaba en algo que no habías caído en la cuenta, y entonces dices tú, a partir de ahí, dices tú, ¿por qué no voy a probarlo?
Pues voy a probar, porque no voy a probar un precursor de glutatión, que es un antioxidante, que no me hace ningún daño, que es una proteína, que va a favorecer que mi cuerpo se desintoxique, que voy a fabricar un antioxidante que me va a proteger del estrés oxidativo, que me va a dar energía, que voy a descansar mejor, porque mis mitocondrias, mis células están funcionando mejor. ¿Por qué no lo voy a hacer? Pruebo, por lo menos probar, ¿no? ¿Qué Claro. sentido? ¿Por qué no voy a probar? No hace falta que te lo diga ningún médico, estamos hablando de alimentación, de nutrición, no es algo Claro, solo no es fármaco, otra cosa no es un es fármaco. fármaco y no Claro. interactúa con nada, Mm, con ningún fármaco, porque no es un fármaco. Sí, es alimentación, pero no es cualquiera, es una alimentación que no tenemos, que no nos llega. Y ese es el descubrimiento que a causa de que no nos llegue, que lo que vuelvo a decir antes, que en otra situación normal, si tú a lo mejor vivieras en el monte, un ambiente limpio y comieras tus bercitas y no sé cuánto y tal, y estuvieras relajado, pues probablemente no te disminuiría la glutatión. Claro, oye, hay personas que llevan unos 100 años estando bien. Bueno, pues sí, claro, sí, también sí, dependerá síntoma tal, de sí, niveles de tu estrés oxidativo. La cuestión es que todos caemos en picado porque vivimos como vivimos, las ciudades sobre todo. sí. Sí, sí, y en el caso del TEA está demostrado que parece ser que más que todos los demás. Probablemente viene todo ya, lo que es la epigenética, el factor ambiental. Mm, Las madres ya tienen toxicidad en el organismo, claro. porque las madres ya estamos comiendo pues una alimentación hoy en día tóxica y respirando. Y si bebes agua del grifo todos los días, vale, muy bien, no cogerás el tifus, pero un cloro constante, constante, constante te va mermando tu Claro, microbiota. Ya tienes un sistema inmunológico más frágil. O sea, es que son tantas cosas. De forma que no somos las personas que fueron nuestros ancestros, que claro. trabajaban en el campo hasta el último día y ordeñaban las vacas, no sé cuánto y no sé qué y no sé qué más y tal, tal. Estaban haciendo ejercicio. Claro, se vive una época muy sedentaria, estaban haciendo ejercicio, estaban respirando otro tipo de aire y comiendo la alimentación suya. No había procesados. Es que no tiene nada que ver. Entonces, si nuestro organismo ya tiene toxicidad, los microplásticos, las cremas, la cosmética, todo lo que nos metemos, es que es por Sí, todos lados, es que es un... eh, empiezas podemos estar aquí horas, o sea, son muchísimas cosas. Tú tienes ya ese organismo y a lo mejor quizás es que antes también como se planifica todo, pues si vas a planificar quedarte embarazada, a lo mejor deberíamos limpiar el organismo antes, claro, cuidarse ponernos en antes, óptimas condiciones antes, sí, ¿entiendes? porque si no se hereda todo Entonces... eso. Claro, también a lo mejor el bebé nace con un estrés oxidativo, unas cesáreas, hoy hay muchísimas cesáreas hoy en día, no pasa por el conducto, ¿me entiendes? Entonces ya tampoco esa microbiota que aprovecha en el canal de parto, ya no la tiene el bebé, empiezan con las bronquiolitis, con las nemonías cada vez más pequeños, no sé cuánto, Leche materna, supongo que también habrá problemas. No se encima. les da. Hoy hay otra vez un cambio de volver a mandar, pero anda, que hubo ahí una época en la emancipación de la mujer que no, qué tontería, el biberón, casi estás libre, que esto y que lo otro y tal. Cuando la conexión, primero llevas la leche materna, llevas contigo la despensa siempre, no hay cosa más útil que eso, ¿no? Pero sí que hubo un boom. En una época en contra, ahora vuelve todo a su cauce, pero efectivamente, acuérdate lo que dije antes, que si Monocal han intentado emular la leche materna, que saben que le proporciona al bebé lo que necesita. Ujú. Claro. Entonces, y también el estrés hace que muchas veces las madres no puedan amamantar o tengan poca leche. Mira, yo lo viví con mi hijo a los 3 meses en el bautizo. Me estresó tanto la organización, el bautizo y ese día, que al día siguiente yo no tenía leche y como le estaba amamantando Claro. yo, es que no tenía nada de fórmula. Fue un agobio, encima me estresé porque no tenía leche, el niño lloraba, tuvo que salir mi marido corriendo a comprar algo, en un día se resolvió, ¿no? Pero somos frágiles, o sea, es que somos muy duros porque aguantamos, anda, lo que aguantamos, bendecible, pero a la vez, como no mantengas un equilibrio emocional, es que, bueno, vas perjudicando por todos lados. No sé Y no- si. Pues sí que parece. Yo creo que parece bastante importante, pues eso, haber hablado hoy Es pura sobre todo. lógica. Además, es que si vas atando cabos, dices tú, es bastante coherente todo. Sí, sí. No, por lo menos Claro, lo que me fue pasando, vamos.
Mm. No, a ver, yo ahora lo centré en el TEA sobre todo, pero ya hemos podido ver que vale para todo el mundo todo lo que hemos hablado Estamos ahora, hablando de estrés básicamente. oxidativo y estamos hablando de antioxidantes. Somos humanos, pero es que te puede ocurrir hasta con un animal. Un animal también fabrica glutatión, tiene glutatión en las células. Entonces, también hay muchísima gente que está tomando inmunocal, este peróxido de glutatión y tiene una mascota. La mascota está malina, se lo da. Encima ellos son mucho más sensibles, no están tan intoxicados como nosotros, recuperan mucho más rápido. No es para nada concreto. Subir los niveles de glutatión, subiendo tus niveles de glutatión, tu organismo va a buscar, a encontrar el equilibrio. ¿Entiendes? Eso es lo que es un precursor. Y vuelvo a decir, eso es el que tú lo fabrique tu célula, darle los bloques de construcción, como dicen los científicos, llaman bloques de construcción. Darle los aminoácidos que necesitamos y que estén en esa biodisponibilidad, que no estén desnaturalizados. Hay que acordarse siempre lo que comentaba. La cisteína es frágil, es un enlace, por eso necesitamos ese doble enlace protegido para que atraviese los ácidos, llegue a la célula, se fabrique dentro y a partir de ahí empiece a ocurrir por lo que tenga que ocurrir, porque no lo sabes ni tú ni yo. Es que es tu sistema el que va a Sí, priorizar sí, cómo. cada cuerpo es diferente Claro, y uno te va a cada, contar y está. dice, oye, pues lo estoy notando rapidísimo el sueño, y otro te va a decir, estoy muchísimo mejor en, me dije, cada uno Sí, sí. lo va a Sí, y notar. enfocarlo en mejorar el estado físico y no tanto como me curó esto, me curó lo que sea, que puede No, ser, no, no, no perfecto, cura pero al menos nada, en el es caso del TEA, exacto. no, Pero no, no, en el no, caso no. del TEA, como lo que hay es un estrés negativo tremendo mental a nivel, Sí, pues eso es lo que antes se va a notar. Y eso es una bendición para la persona, porque bien porque eres TEA, o bien, en mi caso, por esa candidiasis, por esos metales pesados, por cómo yo tenía la cabecita, yo, vamos, ya te digo, yo no tuve esa suerte en esa época, ¿no? Pero la tuve a posteriori, yo me quedé con un cansancio con el que yo me levantaba cansada hace mm, 3 años todos los días y no sí, tenía problema de sueño, yo dormía, pero es muy triste levantarse y estar agotado. sí, Decir que no, sí. no, Me no levantaba aprovechas nada del día y nada. dándome. Y lo primero que yo noté fue el sueño reparador, el levantarme descansada. Entonces, de repente, vuelves a ser la persona que eres. O sea, es que es una pasada. Ahí notas lo que es también rejuvenecimiento a nivel celular, porque he mejorado en fuerza, he mejorado en sueño reparador, en estado de ánimo, porque claro, si te estás cansando, estás depre. O sea, porque no entiendes de qué te sirve Sí. cuidarte si no ves los resultados que necesitas. Pues decías, ¿tú hay que hacer dieta también? Hombre, no es dieta, porque olvídate de la palabra dieta, hay que alimentarse bien, Sí, punto, ¿no? comer sano no perjudica Claro. al organismo y Pero hacer comer uno, sano sí. no te va a sustituir nunca de estos precursores glutativos, porque dices tú, todo lo que comas está cocinado, se deteriora la cisteína. No lo voy Ya, a comer eso. crudo. Los ácidos estómago también. Algo va a llegar, pero no en las cantidades que necesitamos. Los estudiantes, con las oposiciones, con esos exámenes, con esa exigencia simplemente para acabar el bachiller, para poder entrar en la facultad, porque te exigen un no sé cuantísimos. Es que estamos en un mundo, no sé. No, y supongo que, claro, al menos que, claro, si una persona entra en una dieta, supongo, o al menos es la sensación que yo tengo, claro, el lapso de tiempo que tú tienes que esperar hasta ver resultados, pero siendo muy, 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 muy estricto, a lo mejor es muy largo, pero con esto, a lo mejor eso se acorta y puedes ver resultados antes, que es el mismo Seguro, proceso de alguna manera. seguro, seguro. Y además, sí, exacto. Y te va a ayudar, vas a ver cambios antes y al estar, verás, cuando subes los niveles de glutatión necesitas menos estimulantes. De forma que si tomas muchos cafés vas a necesitar menos cafeínas, Mm, vas a necesitar menos dulces porque tu cuerpo está en equilibrio. O sea que también te va a favorecer a lo mejor esos cambios de alimentación saludable. A lo mejor hacerlo mm. así, a pelo, hablando, ¿me entiendes? Claro, Sí, esto sí. no puedo, pero si estoy más estable, si estoy más equilibrado, entonces a lo mejor ya tengo esa facilidad para hacerlo. Tengo que salir a caminar, porque estoy estudiando 12 horas diarias, estoy con una posición y hay que salir a caminar porque es, y no tengo,
o no tengo energía porque me quedé derrotado, o porque tengo fibromialgia, o porque estoy deprimido, tengo que salir a caminar, tengo que hacer esos cambios, tengo que solearme, pero no tengo fuerza. Si tú subes los niveles de glutatión, vas a tener más energía y te va a ayudar a afrontar esos cambios, a empezar en el gimnasio, a empezar a pilates, a salir a caminar, a empezar con con buena alimentación, a bajar mis dosis de cafeína, a beber menos alcohol, a dejar de fumar. Cada uno lo que quiera, pero te va a poner en una disposición mucho mejor para afrontar esos cambios. Entonces, esto es para todos. Lo que pasa que para un TEA, vamos, bueno, tiene una patente de uso, demonio. O sea, Es casi básico. O sea, bueno, casi básico, digamos, si queremos llegar a cierto punto. Porque con la claro, dieta sin gluten, al menos en mi caso, llegué aquí, luego quitas otras cosas, llegas aquí y luego, claro, eso si lo tú va a quieres hacer seguir en un poquito de mejorando. tiempo, pero ya me contarás dentro de unos meses. Y toda esta información, los enlaces a los estudios, todo esto lo puedes dejar ahí, me imagino que Sí, sí, yo dejaré archivo alguna cosa. para que la Sí, sí, gente lo sí. vea porque es muy Sí, sí. interesante. No, no, sí, si eso luego me compartes los Comparto. links y yo lo pongo en la descripción. Alguno también que he encontrado, no de Inmunotech, porque eso también quiero decirlo, porque claro, lo de los estudios que he comentado no es de Inmunotech solo, sino de un montón de de otros estudios aparte que hablan sobre todo de glutación y de los antioxidantes. Sí, 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 sí. Porque eso, a la falta de los estudios de la dieta sin gluten y de la caseína, pues al menos de los antioxidantes hay bastantes, por si hay alguien que tenga dudas a nivel científico, pues que sí que Otra cosa funciona, más ¿vale? que me viene a la cabeza. El monocal, evidentemente, es un precursor de glutatión. Volvemos a repetirlo, no es para desparasitar. Nos ha pasado con personas y con niños que al empezar a subir niveles de glutatión empezaron a salir parásitos. Porque si tú subes a energía vital, el cuerpo se defiende. Ya. ¿Qué explicación le encuentras? O sea, si el cuerpo se defiende y empieza a eliminar lo que no tiene que estar ahí. Entonces, es la energía, cuando decimos energía, sí vas a tener más energía, vas a estar mejor, pero es energía celular, es energía a otro nivel. Entonces, sí que es muy interesante y como mínimo probarlo y desde luego desde la persona celíaca, que no te voy a decir que vaya a dejarse celíaca, pero va a tener otro nivel y va a reparar ese intestino. Y muchas veces lo que hace es que no nutres bien y tienes carencias a nivel de vitaminas porque no están bien Sí, no todas esas las absorbes, sí. absorbes. Entonces te va a ayudar en todas esas cosas. Y, y luego ya en todas esas alteraciones del desarrollo, que yo no me quiero quedar solo con el autismo. Todas las alteraciones que hoy en día en la infancia son muchas. Y luego también se mete todo en ese cajón desastre del autismo, que yo pienso muchas veces que puede ser o una celiaquía o un problema de intolerancias o esa conexión intestino-cerebro, Sí, pero ¿cómo es la frase esa de hay tantos TEA? ¿Cómo es? Hay una frase que dice, hay no sé. tantos TEA como niños que lo padecen. Esa es la frase. ¿Por qué? Porque no hay dos iguales. No hay dos Porque iguales, no es hay dos como una iguales. manifestación de algo. Sí, por eso ahí yo vuelvo a hacer hincapié en esa alteración al desarrollo. Habrá una causa, porque no la Sí, va a ver. No sí. está claro que para No nada está que es claro. Sí, genético, es más la epigenética, el factor ambiental, porque en mi época no había. No hay una clase ahora que no haya un niño, una niña, ¿me entiendes? exactamente, Y exactamente. antes eso no existía. Entonces Ahora, el factor ambiental está ahí, es que lo estamos viendo. sí, sí, Mm, algo ocurre, no es Es evidente, que... no se puede negar. Sí, sí, no se puede negar. Si tú puedes ir a algún colegio y tal, si preguntas y dices, no, hace unos años había tantos. ¿Es que no se No, detectaba? No es no, cierto. no es cierto porque es a nivel comportamental. O sea, yo lo No. estoy viendo, no es que hay datos que me... No, yo lo estoy viendo que no había gente, tanta gente con TEA. Yo no trataba hace 20, 30 años. Entonces, algo está pasando, algo está Cuando mi hijo ocurriendo mayor y no algo hay que había hacer. nadie. Sí, y ¿qué pasa? Nunca, como encima suele ocurrir, sois muy inteligentes, pues en el caso de mi hijo mayor, pues era superdotado. Como los superdotados tienen cosas especiales, son a veces un poco raritos, punto, ya está. Claro, que entonces, pero y no había nadie más. Tiene 30 y pico años. Todo esto fue, y ahora es exageradísimo lo que está ocurriendo. Entonces, hay ese factor. Entonces, vivimos en el ambiente que vivimos,
Lo único que podemos hacer es protegernos. Y si ya vamos teniendo conocimiento, con probarlo. El tema, lo que dices tú, los estudios están ahí. Hay un, hay un científico, Jimmy Goodman, que es una eminencia a nivel de lo que sabe glutatión a nivel mundial. Entonces te lo explica pero es que lo que hace el glutatión en el ojo, lo que hace el glutatión en hígado, lo que más fabrica glutatión en el organismo, no lo dije, es el hígado. Entonces tú vas fabricando y claro, te va a ayudar a limpiar el organismo. Entonces nos vamos intoxicando y simplemente a nivel del horario siempre digo, bueno, en primavera y en otoño son dos épocas buenas para limpiar boldo, diente de león, cardomariano, tal. Siempre estamos intentando tomar cosas para limpiar el organismo. Esto es otra cosa. Esto vas a desintoxicar a nivel celular. Y a partir de ahí empieza toda la magia dentro de uno mismo. Pues sí, al final por eso, estrés oxidativo y todo, y todas estas cosas que, términos que nos van a ayudar bastante a entender un poco cómo, por dónde podemos atacar, digamos, de alguna manera, ¿no? Todo esto. Y la Esto verdad es que una me parece, carrera de fondo, hay que empezar no, por, no, por y me algún parece lado. bastante interesante y bastante importante, pues eso, a hablar de todo esto. Yo mismo estoy aprendiendo muchísimo, por mi caso personal, así que todo esto me lo quedo para mí y seguiré, y seguiré investigando. Y pues nada, muchas gracias Mercedes por haberme concedido esta entrevista. Gracias a ti Y por nada, contar si en mí. tienes algo más que decir para No, seguir. no, nos vemos en otra ocasión cuando quieras y seguimos. Yo también, como no paro tampoco de leer y de investigando, pues venimos con la patente y la podemos hablar sobre la patente y sobre el Sí, trabajo. hablaremos Y más sobre. o a lo mejor ya tenemos el testimonio de esta mamá que me dijo que dentro de un mes esto me hacía un testimonio y a lo mejor también pues venimos con el testimonio de ella que nos lo cuente, ¿no? Con su hijo pequeño, que eso Sí, también pues no, estaría. no estaría mal. No, sí, No, sí. No, y de esto hablaremos más en otra ocasión, pero esta vez pues lo quise meter con el TEA para no irnos por otro lado y hablar sobre todo de esto. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete para más entrevistas como esta y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.